La segunda época de la poesía de Juan Ramón Jiménez, la etapa intelectual, 1916-1936, se caracteriza por un proceso de despojamiento que conduce teórica y prácticamente a la poesía definida por el propio autor como desnuda. Además, después de algunos fracasos o desilusiones sentimentales reflejados en varios libros de la primera etapa, se produjo el encuentro del amor definitivo. En 1916 se casó con Zenobia Camprubí, con quien conviviría durante 40 años, hasta la muerte de ella, y que además de ser figura central en la vida del poeta, se convirtió en determinante para su obra, entre otras razones por su aprecio y conocimiento de la poesía inglesa, que pasó a ser influencia preferente, como el mismo Juan Ramón le explicó a Luis Cernuda. Yeats, Whitman, Hopkins me parecieron más directos, más libres, más modernos, unos en su sencillez y otros en su complicación. Esta etapa se abre con el libro más renovador de Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1916, después titulado Diario de poeta y mar, que el mismo autor consideraba el primero de una segunda época y un punto de partida. Es, dijo, mi libro mejor. Y en él, además de la innovación formal que supone la alternancia del verso medido con el verso libre y la prosa, encuentra un símbolo totalizador a la medida de los grandes temas de su poesía: la vida, la eternidad del presente, la belleza del paisaje como señal de la unidad cósmica. Ese símbolo totalizador es el mar. En ti estás todo, mar, y sin embargo, ¿qué sin ti estás? ¿Qué solo? ¿Qué lejos siempre de ti mismo? Abierto en mil heridas, cada instante, cual mi frente, tus olas van, como mis pensamientos, y vienen, van y vienen, besándose, apartándose, en un eterno conocerse, mar y desconocerse. Eres tú y no lo sabes. Tu corazón te late y no lo siente. Qué plenitud de soledad, mar solo. Acabo de leer el poema titulado Soledad, con fecha del 1 de febrero, recién iniciada la navegación entre Cádiz y Nueva York. El mar de este peculiar diario de viaje, el mar de ida hacia América y el mar de retorno a España que estructuran el libro, es también el marco de un recorrido interior del protagonista, con sus angustias, sus ilusiones, su conciencia de la temporalidad y sobre todo su anhelo de trascendencia, uno de los temas cruciales de esta segunda etapa, como se percibe en el siguiente poema, Nocturno, con fecha del 17 de junio, cercano ya el regreso. Por doquiera que mi alma navega o anda o vuela, todo, todo es suyo. Qué tranquila en todas partes, siempre. Ahora en la proa alta que abren dos platas el azul profundo, bajando al fondo o ascendiendo al cielo. Oh, qué serena el alma cuando se ha apoderado, como una reina solitaria y pura, de su imperio infinito. Después del diario destaca el libro Eternidades, 1918, sobre todo por algunas composiciones sobre la experiencia poética, ya hemos visto una de ellas en la clase anterior, que nos ayudan a comprender el cambio que representa frente al concepto de inspiración y a mucha distancia de la belleza ornamental de los primeros poemas modernistas, la aparición del concepto de inteligencia creadora, que implica, incluso metafísicamente, la condición demiúrgica del artista, que cumple una misión en el mundo, enderezada idealmente al bien común. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. En el libro siguiente, Piedra y cielo, continuó el proceso de ensimismamiento, de autocomplacencia, de creación autosuficiente, de identificación del yo poético con la belleza y con el cosmos. Tal vez por eso, llegado a una conciencia de madurez expresiva, Juan Ramón Jiménez inicia un complejo proceso de reconsideración, reescritura y reordenación de su obra, no solo revisada, sino revivida, como él decía. Su producción avanza, más que por la publicación de libros concretos, por configuración de ciclos, anuncio de proyectos y preparación de balances, como la segunda antología poética aparecida en 1922, o los volúmenes, en buena medida recapitulativos, Poesía y Belleza, ambos de 1923. A esa condición miscelánea y tentativa de una obra total que está permanentemente en marcha, pertenecen, entre otros muchos proyectos, los cuadernos publicados entre 1923 y 1936, que contenían poemas sueltos o breves recopilaciones y que acabarían configurando el libro La Estación Total, con textos anteriores a la Guerra Civil, pero inédito hasta 1946. A él pertenece el poema El Otoñado, quizá el mejor ejemplo de la epifanía del creador en perfecta armonía con la naturaleza. El Otoñado. Estoy completo de naturaleza, en plena tarde de áurea madurez, alto viento en lo verde traspasado. Rico fruto recóndito, contengo lo grande elemental en mí, la tierra, el fuego, el agua, el aire, el infinito. Chorreo, luz, doro el lugar oscuro, trasmino olor, la sombra huele a Dios, emano son, lo amplio es honda música, filtro sabor, la mole bebe mi alma, deleito el tacto de la soledad. Soy tesoro supremo, desasido con densa redondez de limpio iris, del seno de la acción. Y lo soy todo, lo todo que es el colmo de la nada, el todo que se basa y que es servido de lo que todavía es ambición. En La Estación Total se integraría también parcialmente Canción, primer y único volumen publicado de una ambiciosa ordenación de obra que iba a titularse Unidad, otro de los varios proyectos juanramonianos emprendidos hacia 1936 y truncados por la Guerra Civil.